Comencemos buscando una buena estrategia. El arte de la guerra está lleno de muchos conceptos importantes, pero hay 3 principios claves que destacan y unifican la filosofía de Sun Tzu. Sun Tzu dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Sun Tzu dice: ganar 100 batallas no es lo máximo de tus destrezas, someter al enemigo sin luchar lo es. Sun Tzu dice: evita lo que es fuerte, ataca lo que es débil. A pesar de que cada principio es importante, hay que pensar en ellos como en cuerdas de una soga muy fuerte. Individualmente pueden ser fuertes, pero cuando los pones juntos y los usas de manera holística son inquebrantables. Salieron a la luz en el siglo VIII de nuestra era en Japón, y desde entonces sus conceptos se han extendido por todo el mundo. Más recientemente, el arte de la guerra ha dado origen a cientos de libros que aplican sus enseñanzas a los deportes, política y negocios. Comencemos nuestro estudio por el comunismo, que se basa en el Manifiesto Comunista. El congreso a que se hace referencia se celebró en junio de 1847, escrito por un solo hombre, Carlos Marx, y a lo sumo otro más colaboró, Engels, pero ambos coinciden unánimemente en todos los temas que contiene este documento y en 8 meses es enviado a impresión tal como lo conocemos hoy. A partir de su publicación ha sido la guía y la herramienta fundamental de todo el comunismo que conocemos, sin cambiarle siquiera una coma. Marx y Engels llamaron a esto ciencia por la cual los comunistas han asesinado a más de 100 millones de personas con el fin de instaurar la sociedad comunista, un auténtico paraíso terrenal que hasta la fecha, 170 años después, nadie ha visto ni la menor señal de desalumbramiento. Pero eso no impide que los comunistas sigan trabajando unidos, apoyándose en el mismo manual, generando siempre gran cantidad de miseria, represión y éxodo masivo de los pueblos bajo la dictadura del proletariado. Vale la pena la siguiente comparación. La Constitución de los Estados Unidos de América fue creada el 17 de septiembre de 1787 y ratificada democráticamente por el pueblo el 21 de junio de 1788. Creada en la Convención de Filadelfia por 55 delegados, representando las 13 colonias llamados los padres fundadores, no todos asistieron y solo 39 firmaron el documento. Thomas Jefferson, que estaba en Francia durante la convención, dijo: esto es realmente una asamblea de semidioses. Ellos representaron una amplia variedad de intereses, trasfondos y rasgos en la vida, aunque la gran mayoría de ellos fueran terratenientes ricos y todos eran varones blancos. Habían 32 abogados, 11 comerciantes, 4 políticos, 2 militares, 2 doctores, 2 profesores educadores, un inventor y un agricultor. Los debates duraron 4 meses, donde se negociaron intereses de suma importancia y tuvieron que crear fórmulas intermedias que satisfacieran a la mayoría de los representantes de las 13 colonias. La Constitución, desde su creación, cuenta con el mecanismo de sus propias enmiendas. Hasta la fecha tenemos 27 enmiendas, permitiendo que se adapte a los normales cambios de los nuevos tiempos. Esta Constitución, en sus 230 años de creada, ha sobrevivido a una cruenta guerra civil, ha permitido el crecimiento de los Estados Unidos de 13 estados a 50 estados, convertido esta nación en la más poderosa del mundo e innegable garantía de prosperidad y de libertades individuales, que motiva incesantemente a personas de todo el mundo a emigrar a este gran país. Detalle interesante: el Manifiesto Comunista, que fue redactado 60 años más tarde, no hace la menor referencia a la Constitución de los Estados Unidos de América. Aquí el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Como primer objetivo es formar la unión más perfecta, pero esta unión no implica unanimidad. Al contrario, se presupone la diversidad de ideas e intereses, para lo cual se establecen los mecanismos para llegar a funcionar con armonía en el desacuerdo, fraccionando el poder en diversas instituciones y estableciendo antídotos de check and balance contra la tiranía. En el manifiesto del Partido Comunista, al contrario, se apela abiertamente a la unidad,
pero bajo la tutela científica del Partido Comunista, que guiará a los demás partidos proletarios. Más adelante puntualizan: las proposiciones teóricas de los comunistas no se fundan en ningún modo en las ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de un conjunto de las condiciones reales de una lucha de clase existente en un movimiento histórico en constante evolución. Es decir, los comunistas basan su acción en una teoría que ha sido expuesta en este manifiesto del Partido Comunista, que, como aseguran, es científica y se va a cumplir, y además ellos son los iluminados, los de luz larga, y les toca, por tanto, ser la vanguardia. Unidad del Partido Comunista es la unidad de los sabios con las masas. Resulta en la imposición de las ideas y directrices de los sabios a las masas y en el sometimiento y veneración de las masas a los sabios. La debilidad de este modelo de unidad se encuentra en que si entre los sabios se presenta un gran desacuerdo, rompen su aparente unidad, entonces las masas se quedan desorientadas, cunde el caos y el sistema corre el serio riesgo de derrumbe. Pero solo si el desacuerdo entre los sabios es percibido, si se hace visible a las masas. En caso contrario, ojos que no ven, corazón que no siente. Y este tipo de unidad anunciada en el manifiesto del Partido Comunista ha sido una constante en todos los partidos comunistas. Forma parte del ADN de todos los partidos comunistas. En contraste, en la Constitución de los Estados Unidos de América se parte del we the people. En otras palabras, se presupone que el pueblo o las masas son lo suficientemente capaces de gobernarse a sí mismas con su sabiduría o ignorancia, sin tener que crear o aceptar ninguna teoría, por muy científica que parezca, y podemos observar los resultados. Queda por responder la pregunta de por qué Marx y Engels dicen que su teoría es científica. Bueno, ellos dicen que es científica porque la expresan con la lógica dialéctica, que es la lógica que se usa en los procesos de cambio y transformación, y una lógica que la desarrolló Hegel. Entonces ellos la logran expresar en las ciencias sociales, y con eso ya aseguran que es científica. Además también explicaban una gran cantidad de hechos, pero eso no la hacía científica. Es un instrumento muy bueno para poder explicar las cosas, pero con que tú tengas una buena herramienta no quiere decir que la sepas usar bien. Y donde se ve que la usaron muy mal es que ellos seleccionaron algunos hechos y otros los desecharon porque le echaba a perder su teoría. La teoría es muy simple porque va con los hechos que concuerdan con su teoría. Pero, por ejemplo, los experimentos de Owen en Estados Unidos, donde se vio que había un serio problema con la naturaleza humana, que cuando llegaba a una sociedad donde no había explotación del hombre por el hombre, el ser humano se comportaba de una manera anárquica y no trabajaba, y se llegaba a una miseria y una pobreza que no se podía vivir. Eso ocurrió 30 años antes de que Marx y Engels escribieran el manifiesto del Partido Comunista. Ellos la ignoraron sencillamente. Y como hemos podido ver después en los años, cuando triunfaron los comunistas, que ese era el problema que se seguía repitiendo. Y por eso mataron a 100 millones de personas, tratando de convertirle en el hombre nuevo que nunca pudieron. Es decir, que ese manifiesto resulta que científico no es simplemente un panfleto. Pero eso hace que todavía los comunistas lo siguen usando bajo la frase final de proletario todos los países unidos. Marx sobrevive 30 años en su manifiesto del Partido Comunista, Engels 40 años, y no se vio cumplir nada de lo que decía el manifiesto del Partido Comunista. Claro, ciencia no era. Y después viene a escena Lenin, que crea el Partido Comunista de Rusia, con el objetivo de tomar el poder en Rusia. Este partido tenía las mismas ideas de Marx, de que era vertical, los de arriba serían los revolucionarios profesionales, que tenían la teoría científica que guiarían a los de abajo. Con esto él logra llegar al poder, pero no por una revolución
como había planteado Marx, sino llegan por un golpe de Estado que lo organiza Trotsky, y Trotsky al dar el golpe de Estado le da el poder a Lenin, y así de esa manera llega al poder. Lo interesante es que hay un comportamiento diferente cuando los comunistas no tienen el poder a cuando toman el poder, donde ya esa unidad ella toma un carisma serio. Solamente está el Partido Comunista en escena, y dentro del mismo Partido Comunista también ponen la cosa bien difícil. Lenin intenta salvar la economía del país en el 10º Congreso del partido. Su nueva política económica, NEP de forma abreviada, es extremadamente controvertida. Incluso sus aliados más próximos recibieron su política con burlas mordaces. Tras un acalorado debate, Lenin alcanza, a pesar de la oposición, una resolución gubernamental. Dentro del partido no se tolerarían facciones diferentes. Oposición significa expulsión. La dictadura comienza ahora dentro del mismo Partido Comunista. Bien, este modelo ya establecido de Lenin se viene repitiendo en muchos países hasta hoy en día, y no vamos a seguir haciendo la historia intermedia, vamos a exactamente hasta el momento actual para terminar el análisis que quiero hacer. La gente cree cada vez menos en los partidos, en esos partidos que ustedes tanto defienden. ¿Por qué regresar atrás? Lo comprendo, pero usted me... ¿Y por qué fragmentar a nuestro país un montón de pedazos? Debilitarnos en beneficio de quién. El mundo está desesperadamente necesitado de unidad. Y si no conseguimos conciliar el mínimo de esa unidad, no llegamos a ninguna parte. Ninguna táctica o estrategia que desuna es buena. Su manifiesto comunista es una obra clásica. Usted lo puede analizar, puede estar más o menos satisfecho con unas cosas o con otras. Yo pasé del comunismo utópico a un comunismo que se basaba en teorías. La Constitución de los Estados Unidos de América establece el mecanismo electoral para reemplazar quien tiene el poder, y este mecanismo no establece ningún conocimiento teórico científico previo para ese fin. El manifiesto del Partido Comunista establece que los que dirigen los destinos del partido y la sociedad son los más sabios en tal teoría. Así queda establecida por construcción la figura del gran líder o dictador. Los que están debajo y quieren hacer las cosas diferentes, solo les queda el golpe de Estado. Pero como esta sería el hecho de mayor grado de desunión, si tiene éxito de quedar totalmente oculto ante las masas. Golpes de Estado entre comunistas han sido más frecuentes de lo que se conoce, y por desgracia no se le ha prestado la menor atención, porque no se conoce la naturaleza de la unidad de los partidos comunistas. De difundirse a las masas la realización de un golpe de Estado entre comunistas, el régimen comunista entra en una crisis terminal y el comunismo se derrumba, como ha sido probado más de una vez por la historia. En Cuba, el 31 de julio de 2006, se produjo un golpe de Estado que hasta ahora ha logrado estar oculto. En la ocasión anterior, se me pidió refinar mi argumentación, que paso a realizar de inmediato. De Gran Esperanza, que él insiste que no hubo una enfermedad, y yo sé, por informes internos anteriores a la enfermedad de Castro, que Castro estaba enfermo. Es más, le he contado a él que yo me reuní aquí con el embajador de Brasil en Cuba, que vino aquí a conspirar conmigo, y me decía: Tony, tuvimos una reunión de todo el cuerpo diplomático allí con Fidel Castro, el palacio, donde fuera, el Palacio Nuevo del Palacio de la Revolución, y todavía no había llegado Fidel Castro, y todo el mundo estaba hablando, habrían 200 personas, 300, no sé cuántas personas habría allí, hablando, y mientras no llegaba Fidel Castro. Y de momento abrieron la puerta y apareció Fidel Castro. Y dice el embajador de Brasil que hubo un murmullo general, así, ¡ah! Y él, ese, porque el que entró por la puerta, dice el embajador, era un muerto. Era un hombre con los labios morados, la cara completamente demacrada. Dice: Tony, lo que entró por la puerta fue un muerto. Y hubo un asombro general que se convirtió en un coro. ¡Ah! Y entonces el tipo entró y dice: se está muriendo. Está enfermo, tiene una enfermedad que no sabemos si es mortal, pero el tipo está extremadamente grave. Y claro, Fidel Castro, en completa control de su situación, no se le hubiera escapado el poder. Se le escapa el poder en el momento de la debilidad,
de la enfermedad. Y es al revés, es un argumento más para entender cómo se da un golpe de Estado como se le dio cuando a Lenin le dio una embolia cerebral. Si a Lenin no le dan una embolia cerebral, tampoco le quitan el poder. Eso estamos claros. Es decir, que yo creo que Gravetar debería afinar un poco la puntería para darle más solidez a un argumento que es cierto. Cuando los poderes secundarios y marginales asumen controles, no lo quieren perder. Así que el embajador de Brasil en Cuba vino a Miami a conspirar contigo, Tony Calatayud. ¿En serio? Lula fue presidente de Brasil desde el 1 de enero del 2003 hasta el 2011. Así que yo me imagino que lo que te ha dicho ese embajador de Lula, yo no me lo tomaría muy en serio. Ahora, es fácil comprobarlo. Lo podemos ver con nuestros propios ojos. Sí, como y van a celebrar su cumpleaños. Estaban diciendo que hay una gran celebración. Si no pasa nada de aquí al día 13. Y espero que no, porque me siento bien, el pulso excelente, la presión y una ecuanimidad, una serenidad. Tú sabes que mucha gente muere por angustia, la pensión, todas esas cosas. Y más cuando viaja, le entra más tranquilidad. Mi apuro es terminar el libro, para que salga a tiempo. El libro de Ramón, ¿no? Sí, ya yo tuve, todo fue bien, hasta que tengo el accidente, eso lo interrumpe un montón de meses. Tiempo que tú tienes que invertir en rehabilitación, en ejercicio, todo me ha venido bien. Ahora estoy mucho mejor que antes del accidente, aunque vaya no pueda hacer alguna de las cosas. Yo les contaba que no podía imaginarme que iba a estar aquí. Me preguntaba si podía. Tenemos el 26 de julio. Dentro de unos días. Realmente no lo veo tan mal. Y aquí está en Bayamo el mismo 26 de julio. Y aquí en Holguín, después de Bayamo, el mismo 26 de julio. Es importante algo, que pones en mi boca palabras que yo no he dicho y tratas de refutar unas palabras que yo no he dicho. Eso no tiene sentido. Yo nunca dije que él no tuvo ninguna enfermedad. Lo único que he dicho es que él no tuvo sangramiento intestinal por la cual fue operado, que es lo que está en la proclama y lo que hace que la proclama es falsa, que Fidel no firmó ninguna proclama diciendo que tuvo sangramiento, pues no lo tuvo. Y eso está demostrado en mi libro, que según dice tú leíste pero no lo comprendiste. El libro se llama Secreto Golpe de Estado. Está disponible en Amazon para que lo quiera, donde hay 2 testimonios de Fidel Castro donde dice realmente qué le pasó. Está demostrado. El otro punto es que no razonan bien. Es fácil darse cuenta. Es decir, porque lo hayan visto demacrado en el pasado, no implica que el 31 de julio del 2003 tuvo un sangramiento intestinal y por eso lo operaron. Es decir, no hay una conexión lógica entre ambas cosas. Bueno, espérese. Usted llegó al velorio del Sereno. ¿Usted era amigo del Sereno? Como no, chico, amigo. ¿Lo conoce desde mucho tiempo? Intimísimo, chico. Intimísimo. Bueno, usted llegó al velorio del Sereno, ¿cómo a qué hora? Yo llegué a él estaba organizando. ¿Cómo lo organizando? Sí, cuando él estaba organizando. Hago. Hombre, yo hago lo que puedo. No, señor, agonizando. Sí, cuando él estaba organizando. Agonizando. Sí. Ajá. Ya yo estaba sentado en la funeraria, porque yo lo vi. No me diga. Sí. Entonces usted yo sabía lo vi con esta parte de aquí arriba del labio verde. Sí. Y los cachetes amarillos. Y yo dije, marcha, de todas maneras. Con esta imagen muestro el último error que tú hablas, de que si Lenin no hubiera tenido una embolia cerebral no le hubieran dado un golpe de Estado. Estos son 3 golpes de Estado entre comunistas y los 3, en los 3 no había ninguna enfermedad. Lo que yo subrayo, cuando ustedes lean eso, los subrayados son míos señalando que estaban de vacaciones o estaban fuera del país, como Fidel estuvo en Córdoba y en Altagracia, en Argentina. Aprovecharon los golpistas para eso. Con todo eso les he demostrado que si divulgáramos el golpe de Estado a Fidel Castro, podríamos sacar a los comunistas del poder. Observen que en la imagen los 2 golpes de Estado que están debajo, el de Bicho y el de Gorbachev, el pueblo tuvo conocimiento de eso, se armó el caos y eso estremeció el sistema y se derrumbó. Pero bueno, tengo 20 minutos y estoy terminando. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Gracias.